Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Si ha llegado a este espacio es porque crees en las grandes transformaciones. Esto es Círculo de Palabra. Vamos, vamos, corazón, que se escuche en todas partes el galope de tu voz, el rugido de tu sangre. Vamos, vamos. Y ya estamos de regreso con nuestra invitada. Hola Romy, bienvenida. Muchas gracias. Romina Fossati, que nos acompaña hoy día porque vamos a hablar, muchachos, y aprovecho de saludarlos también. Jimena, sí. Rodrigo, bienvenido, no te habíamos tenido acá. Pero ya estoy de vuelta. Buenísimo, buenísimo. Siempre nos alegra mucho tenerte acá, Rodrigo. Y vamos a conversar acerca de un tema maravilloso que tiene que ver con el poder sanador de los caballos. Porque Fabuloso. Romina lleva un tiempo largo ya trabajando con esta técnica. Quiero contarles un poquito quién nos acompaña hoy día. Ella es Romina Fossati, mujer, mamá, dula terapeuta, de profesión publicista. Trabajó mucho tiempo en el mundo de los eventos, de los conciertos, de los grandes eventos, y la vida finalmente la llevó por un camino de transformación. Ya vamos a estar conversando con ella sobre esto. Y hoy día se dedica a terapiar, se puede decir, y acompañar procesos emocionales con manadas de caballos. Algunos sin amansa, en su naturaleza, con herramientas terapéuticas como constelaciones familiares, coaching y empoderamiento. Y actualmente está en el sur de Chile construyendo Taikuma, Senderos del Alma, un santuario de sanación y educación donde se integran distintas disciplinas, siendo la naturaleza y los caballos sus principales protagonistas. Bienvenida, Romina. Muchas Bienvenida. muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Romina, cuéntanos, ¿cómo llegas, cómo te sales de este mundo que es bastante intenso de la organización, de la publicidad, de los eventos, y hoy día estás en el sur de Chile trabajando con caballos? Bueno, es un camino largo, ha sido un viaje. Yo trabajé toda mi vida vinculada a la hotelería, a los eventos, full metida en la máquina, hasta que llegó por primera vez a mi vida mi hija. Me entero que estoy embarazada y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Porque el mundo de los eventos es súper incompatible, horarios de noche. Bueno, tomé una decisión de salirme completamente y me voy a vivir al Valle del Elqui. Me enamoré del Valle del Elqui en una visita, me encontré con una tía que dejaba un lugar que se llama La Isla, que queda en la montaña de Pisco del Elqui, un lugar muy aislado, y me fui a vivir para allá, a manejar un hotel. Y bueno, fue una experiencia transformadora porque ahí yo conocí lo que es la naturaleza, en su expresión más salvaje, ¿no? Vivíamos en la montaña, yo crié a mi hijo en la montaña, en ese tiempo yo estaba con el papá de los niños, y bueno, vivíamos una vida muy natural, los niños comían de los árboles, cambié totalmente mi estilo de vida, estaba muy contenta viviendo en el valle, y de pronto la vida, bueno, me golpea, por así decirlo, y pierdo a mi hermano en un accidente. Mi hermano muere en un accidente trágico, un accidente aéreo, y ahí me cambió la vida. Me vuelvo a Santiago con los niños, me separo, ahí empieza el dominó, ¿no? Claro. Que bien conocido, cuando hay una crisis, se cae todo, se cayó todo lo que conocía como mi vida perfecta, entre comillas, hasta ese momento. Me instalo en Santiago y comienzo una ruta terapéutica con medicinas ancestrales que me llevó a un despertar y entender que la muerte de mi hermano había sido un regalo en mi vida. Y empecé en este despertar y empecé a entender un montón de cosas y a tratar de vivir de otra forma que me era más coherente. Y bueno, mi hermano, que acá viene la historia con los caballos, mi hermano fue criador de caballos. Él criaba Ahí se generó caballos. el vínculo. Sí. Siempre a nosotros nos gustaron los caballos cuando chicos, nos llevaban los caballos de playa, los típicos caballitos que andan en la playa. Y yo nunca tuve un caballo como un caballo, pero mi hermano sí. Mi hermano era un hombre que se dedicaba al rodeo. Llegó al Champion de Rancagua un montón de veces y yo tenía otro camino. Entonces yo me separo un poco de la familia porque a mí el rodeo es algo que me causaba mucho conflicto en ese momento. Me voy a vivir al norte, bueno, empiezo otro camino y mi hermano se dedica a criar caballos. Entonces el momento que muere mi hermano, quedó el criadero de caballos ahí en el campo. Mi papá se compró una tierra en Purranque, cerca de Osorno, y ahí estaba el criadero.
Entonces, bueno, yo siempre estuve alejada del campo. Yo vivía en el norte, estaba en otra. Y en una vuelta al campo, en unas vacaciones familiares, tuve una experiencia muy cercana a la muerte otra vez con mi mamá, que mi mamá casi se me muere en los brazos, un ataque de asma así, fulminante. Y bueno, yo entre todo lo que tuve que sostener ahí, tuve en un estado emocional muy desequilibrado, por así decirlo, y me voy en un día en mitad del campo, me meto al campo en un potrero a llorar tranquila porque los niños estaban chicos ahí, entonces necesitaba un espacio. Estoy llorando, 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 llorando y de repente siento que me tocan en la cabeza y levanto la cabeza y era un caballo y habían, no uno, eran muchos. Wow. Y me pasó algo interiormente que se me quitó, no la pena, digamos, pero se me quitó la angustia y me sentí muy acompañada y sostenida. Y fue como dije, bueno, acá hay algo. ¿Qué pasa con los...? Nunca me había enfrentado tampoco a una manada de caballos sin cuerda, en una libertad, digamos. Y dije, ¿qué pasa aquí? Hay algo que está pasando. En ese tiempo yo tenía la productora, estaba feliz haciendo producción, me encantaba. Y bueno, me voy en este viaje de algo me pasó con los caballos y dije, y partió la pandemia. Wow, o sea, ¿Ya? fueron como Sí. pasando Sí, sucesos etapas. que fueron marcando. Bueno, la producción paró, ¿no? El mundo entero paró un poco. Sin embargo, igual nos seguían cotizando para trabajo, pero yo dije, ¿sabes qué? A mí me pasa que no, algo no me está gustando de esto, me está gustando mucho más el encierro, porque puedo conectar con otras cosas. Empecé a estudiar mucho y empecé a estudiar el camino de mi hermano con los caballos, porque yo decía, chuta, pero ¿cómo? Los caballos de rodeo. No podría haber sido un poco más fácil, decía Todos yo. estos caballos que estamos hablando eran caballos utilizados en Para el rodeo. rodeos. O en el campo. Sí, no, en el rodeo. Solo en el Solo rodeo. el O sea, rodeo, todo son era para caballos, rodeo. eran para rodeo. Mi hermano Fueron criados para criados para eso. De la sangre, mi hermano en el fondo se preocupaba de la sangre de los caballos, porque ahí están los temperamentos y que son los hijos de los caballos ganadores de los Champions de Rancagua de hace O sea, mucho tiempo. todo ese Bueno, circuito de tenerlos pura sangre. en exactamente. eso. Pero estoy viendo algo ahí, porque en el fondo, claro, tú tomas esta posta, pero la resignificas. Sí. Y ese proceso me gustaría profundizar un poco en términos de cómo tú le encontraste el nuevo sentido. Bueno, yo empecé a buscar un hilo conductor entre mi hermano y mí, y yo con el tema de los caballos decía, ¿por qué? Hay algo que me tengo que estar saltando un eslabón. Y llegué a que mi hermano había estudiado la doma racional. La doma racional es una doma que en Chile antes no se practicaba, que de a poco ha agarrado vuelo, digamos, que es domesticar o domar, amansar al caballo sin golpe. Sin golpe. ¿Ya? Desde una confianza, desde un entendimiento. Y mi hermano hizo todo ese viaje al cual yo no tenía idea que lo había hecho. Entonces empecé a agarrar todos sus cuadernos, Mira. todos sus libros y empecé a estudiar a Monty Roberts, que es un hombre muy famoso con el tema de los caballos. Entonces me costó un tiempo, esto no fue automático, me costó un tiempo digerir el tema del tema del rodeo, de tener que vincularme con este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú fuiste sintiendo en ese mismo momento que lo que estaba pasando contigo de resignificar con tu hermano, Sí. ¿lo tomaste como un camino de conexión con él más directo? ¿Con mi hermano? ¿Sí? Es que yo siempre... A través del tema... Sí, yo siempre sentí una conexión muy especial con mi hermano, lo siento muy presente. El tema es que el caballo me llevó a conectar con mi hermano en un punto que yo desconocía cuando mi hermano estaba vivo. Nunca tuvimos tiempo para esa conversación, digamos, de esa profundidad. Entonces, yo a través de los caballos entendí el mundo interno de mi Ah, hermano mira, qué bonito. antes de morir. Aparte que bonito. se estaba generando, me imagino, también una sanación a nivel familiar. Totalmente, totalmente. Entonces, en el fondo, yo cuando acepto como habitar el campo familiar, y habitar el campo familiar significa también habitar con una cultura de campo antigua, donde de partida que llegue una mujer, como Claro. ¿qué está pasando aquí? Y toda una educación que he tenido que ir de a poco ir implantando con respecto al trato de los caballos, desde entender que el caballo no se le puede etiquetar, que no hay caballos que son malos, hay guasos que te dicen que que este caballo es maldito, es malo, Tiene mala actitud. tiene mala actitud, Claro. no sé qué. Esos son puros prejuicios nuestros. O es como- proyecciones. o proyecciones, tal cual. Entonces ha sido un viaje muy sanador a nivel familiar, porque yo le estoy mostrando otra forma de relacionarse con un animal que ha estado presente en las vidas de mi familia hace muchos, muchos años. Entonces, como comentaba hace un rato, el llegar y tratar de mostrar otra forma, ellos creen que yo soy bruja.
Porque yo he estudiado, bueno, he tenido muchos maestros con respecto a los caballos, y eso es algo muy lindo del tema de los caballos, que hay muchos maestros, pero creo que cada uno tiene algo único con el caballo. Nadie tiene una relación igual con los caballos. Hay gente que doma racional, hay gente que amansa, hay gente que no amansa, pero todos tienen una historia muy particular con los caballos, ya no hay una historia única. Entonces es algo muy lindo lo que pasa con los caballos. Entonces cuando yo en el fondo muestro esto a la gente que estaba a cargo de los caballos en el campo, quedo como la bruja, porque me dice, pero usted no ocupa cuerda. No, pues, el caballo no necesita cuerda, porque el caballo lo que necesita es tiempo. Confianza también, es ¿no? tiempo, tiempo de pasar tiempo con él para generar el vínculo de confianza. El caballo solamente te pide confianza, es un animal de presa, es un animal que huye, vive en manada. Nosotros estabulamos los caballos, los metemos a pesebrera, y el caballo dentro de la pesebrera está incómodo, porque él está acostumbrado a estar en campo abierto y con manadas, con sus pares. Entonces, en el fondo le exigimos mucho al caballo, y aún así el caballo es muy resiliente, ¿ya? Entonces, en el fondo, invitar a la gente sin juzgar el deporte que practican con el caballo, porque yo ahí no entro, Claro. digamos, en el camino de cada uno, sino que lo invito al paso anterior. Vinculémonos desde otro lugar y después veamos qué pasa con el caballo en esa vinculación. ¿Y cómo te ha ido con la recepción, digamos, de la gente que tú nos estás contando, más relacionada con el rodeo, con el campo, que tiene otra manera de tratar al caballo? ¿Cómo ha sido esta recepción al ver que efectivamente se puede trabajar de una manera más amorosa con el animal? Mira, hay como... Igual yo ahora me doy cuenta, porque a mí me ha tocado también pedir disculpas, digamos, porque fui ¿Muy dura? Muy dura. Fui muy dura con el tema del rodeo, y mi hermano también me invitó en algún momento a ver, porque ahí también hay amor, po. Hay amor al animal. Tú vieras cómo tratan a los caballos, los jinetes son como sus hijos, digamos. Hay mucho amor también. Entonces, por eso digo, ha sido un viaje interno muy profundo también, y he tenido que acercarme de alguna manera, porque no puedo en el fondo educar desde una rabia, sino que hay que educar desde el amor, ¿no? Entonces, hay habido resistencia de algunos que dicen no, que no se puede porque el caballo tiene que rendir, porque el caballo es un competidor, el caballo rinde, ¿ya? Pero hay otros que dicen no, y hay jóvenes que están instaurando en las domas de caballos chilenos la doma racional. Eso ya está pasando hoy en día, está pasando a que hay un montón de cambios en favor al animal. Entonces yo creo que es un camino, ¿no? Oye, y tú que estás investigando mucho el tema del caballo, que te interiorizaste con todos estos maestros que te enseñaron, ¿alguna vez alguien ha hecho un estudio respecto al impacto que vive el animal al momento de en el rodeo desafiarse con una vaca, con un novillo y toda la violencia que implica ese ejercicio? Yo tampoco estoy de acuerdo con el rodeo, pero claro, uno siempre mira la óptica del daño físico que se le hace al novillo. Sí. Pero me da la impresión que Maltrato. el caballo también sufre un impacto. Sí, sí, porque yo en el fondo también quise ver lo que se sentía. Nunca perseguí una vaca, pero sí me subí a un caballo corralero. La velocidad que agarra es algo impactante. Como echa el cuerpo. Y echa el cuerpo hacia adelante, entonces es todo su pecho, chocar con otra. Es como que chocáramos los dos de frente en el fondo. Son dos fuerzas muy pesadas que se encuentran. Yo no conozco estudios, sí conozco un estudio que hizo un fotógrafo con respecto a todos los caballos involucrados en deporte, y él se dio cuenta de algo muy importante, que no lo había notado cuando sacaba la foto, que era, los caballos en los deportes todos tienen un triángulo en el ojo. Ahora se van a empezar a fijar. Ese triángulo es pena en un caballo. ¿Cómo triángulo? Un triángulo, se le forma un triángulo. Si tú te fijas en la fotografía de los caballos, se forma como una especie de triángulo en una sombra. Yo les voy a mostrar Mira. en algún momento la foto, que es como... Eso es pena. Es pena, pero como por estética se ve hermoso el caballo, sí. Que es distinto que un caballo que tenga el ojo un poco cerrado, porque está relajado el caballo. Pero como imagen es muy lindo el caballo con el ojo de pena, digamos. Pero él, después de hacer toda esta fotografía, dijo, espérate, acá hay algo, un patrón que se estaba repitiendo, y que es el ojo del caballo. Después se estudia esto, y claro, efectivamente, yo que practico terapias con caballo, uno de los primeros signos que te muestra el caballo es pena a través de los ojos. Los caballos no lloran. Yo he tenido sesiones terapéuticas donde el caballo bota lágrimas. Pero el caballo, por su biología, no llora. No llora. Qué fuerte todo eso, y me hace pensar un poco en el impacto que también genera en las personas que llegan a la terapia. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar, por ejemplo, la expectativa de las personas que llegan a
a estar contigo con este tipo de terapia, que también no es llegar y como encontrárselo al lado de la esquina, sino que es todo un trabajo de llegar ahí. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de las personas que mira, llegan y el efecto que les genera? Me ha tocado, tengo como dos cosas distintas aquí, porque hay un tema que pasa, que llega mucha gente buscando como últimas respuestas en desesperación, ¿ya? Como últimos recursos. Últimos recursos, como ya no sé qué más hacer, entonces ya lo traigo a los caballos para que alguien me diga algo que hacer, ¿cachai? Muchas mamás con niños con temas como diagnósticos TEA, autistas, que ya lo han probado todo y no han dado resultados. Y hay otra gente que llega conociendo, que estos son los que más me gustan a mí, que saben mucho de caballos, mucho de caballo, que son jinetes o que se han dedicado toda su vida al caballo. Que creen saber que saben mucho de caballo. Exactamente, pero es muy distinto enfrentarse a un caballo en un pie a tierra que montándolo. Yo trabajo pie a tierra, el trabajo todo que hago yo es pie a tierra. El caballo no se monta el caballo. No se monta el caballo. A tu lado el caballo. Somos iguales, estamos en una relación de igual, ¿ya? Donde el caballo en el fondo funciona como espejo, porque el caballo lo que hace es que lee tu lenguaje corporal. ¿Ya? No es que el caballo te lea la mente, es que el caballo, si tú tienes susto, te va a mostrar el susto. Si tú tienes pena, te va a mostrar la pena, porque funciona como un espejo. Mira. Y el caballo te invita a la coherencia y al presente. Eso es lo mágico de trabajar con caballo. No puedes no estar en el presente, porque el caballo no está cerca. Entonces cuando llega gente y dice como, oye, pero es que ningún caballo se me acerca, yo le digo, bueno, te invito a que hagamos una meditación para que llegues. Porque entonces tú le generas ese espacio, facilitas ese contacto. Mi forma de acompañamiento es, trato de ser lo menos invasiva posible y que la gente en el fondo pueda hacer lo insight propio, porque yo soy muy de, creo que el camino es muy personal y la sanación viene de adentro de uno mismo. Entonces en el fondo mi acompañamiento es para que tú descubras tu propia medicina y los caballos te la van a mostrar. Los caballos te muestran todo. ¿Y qué vínculo se genera ahí, por ejemplo, cuando ya llega una persona que encuentra una sintonía, se sintoniza con... ¿Cuánto tiempo están en eso? Lo que pasa es que, como yo te decía... ¿O son varios momentos? Ahora, en este momento, estoy en una exploración. Yo ya tengo la agenda cerrada por ahora. Yo trabajé, hice constelaciones familiares con caballos que son maravillosas, porque el caballo es un animal muy amoroso. Entonces, la contención que te da un caballo es algo muy significativo, una experiencia... Es un animal que es amoroso, pero además es poderoso. Es poderoso, provoca muchas cosas, como que el caballo, como te lleva a habitar en el presente, no hay posibilidad de pasar por la mente, entonces te saca todo muy rápido. Si yo tengo miedo, voy a tener mucho miedo. Si yo tengo pena, voy a tener mucha pena. Es muy evidente lo que muestra el caballo. De hecho, la consteladora que me formó a mí, Ana Álvarez, una española seca, ella constelaba en silencio. Tú no tenías que decirle nada. Ella mirando los caballos te decía todo. Todo lo que estabas constelando, quién era tu madre, quién era tu padre, todo. Porque el caballo es muy potente en su lenguaje corporal y te muestra todo. Lo que hablábamos antes, es que es bien increíble que el caballo, de alguna manera, es un animal que fue inducido por los colonos, por los que llegaron. Los que llegaron a colonizar. Los españoles, en este caso, o los británicos en el norte de América. Y fueron los indígenas los que se dieron cuenta del poder del caballo. Sí. Y hoy día es uno de los animales de poder. De poder. Entonces es bien impresionante cómo el mundo nativo se dio cuenta de esta magia, de este poder del caballo, y también ellos no lo amaban, entraron en una conexión mucho más amorosa con el caballo. Lo que tú practicas tiene que ver un poco con esto, con esta enseñanza que viene más del mundo indígena, de conexión con este animal. Totalmente, porque además parte de mi camino espiritual tiene que ver con eso, con encontrar esas raíces, ¿no? Yo conozco hace 1 año y medio más o menos un hombre que para mí me cambió mi forma de pensar con respecto a los caballos, que es Oscar Scarpati, la familia Scarpati, que es una familia argentina que recibe el último legado de los indios Raquel, cómo domar un caballo, la famosa doma india, no sé si han escuchado la doma india, en que el animal es un compañero, el animal no se somete en nada, ellos no ocupan cuerda, de igual manera montan el caballo, pero el caballo les da la señal cuando quiere ser montado. Exacto. Es algo impresionante. Me acordé de una película de dibujo animado. Ahí aparece. Esa es la conexión. Sí. Y no es como que diga, esta persona es especial. Todos podemos tener esa conexión con un caballo. El tema es que
nadie tiene tiempo para poder compartir espacio con un caballo, para poder mirarlo. Yo este último tiempo, todo lo que he hecho es observación de las manadas. Yo ahora estoy empezando el trabajo terapéutico con manadas sin amansar, que hay algo muy increíble que pasa con ¿Y tú las manadas sin amansar. tienes tus caballos en libertad? Sí. Perfecto. Sí, el criadero lo tomo. Mi padre es un hombre que es fanático del rodeo, le encanta el rodeo. Él me entrega el campo, él se queda con algunos caballos que ya tenía para él y las manadas, me dice, son todas tuyas. Ahí están las manadas. Tengo manadas de potros, Qué bello. ya, manadas de potrancas y tengo una manada de mis viejitas que les digo yo, que son todas las yeguas que me han regalado o que han quedado o que la gente no sabe dónde poner porque entendiendo que el animal se ocupa para un deporte, el animal cumple su vida de deporte y ¿qué hacemos con el caballo? Claro. Entendamos que Chile es un país que consume mucha carne de caballo. Sí. Eso es algo que no todo el mundo No sabe. todo el mundo sabe, o sea... es Bueno, los algo- mapuches comían mucho caballo. Sí, el charqui, digamos, está muy instaurado en nuestra cultura. Entonces yo como que les digo, si es allá al matadero, tráigamelas para acá mejor. Aquí hay campo y hay manada para recibirlas. Y trabajo con esas manadas. Son 3 trabajos terapéuticos muy distintos. Porque la manada amansada es muy distinta a la manada sin amansar. Yo tengo un maestro que es Diego de Ángelo, que él habla un lenguaje de caballo muy impresionante, que él dice, no hay caballos malos ni buenos, hay caballos con más miedo o menos miedo. En tema de la desconfianza también, En la dependiendo de su relación con el trato. hombre. Y en su trato. Porque el que hay recibió, caballos claro. que en el fondo quedan siempre segregados, porque es mañoso, que muerde, que pega patadas, Y en eso la personalidad, ¿existe la personalidad en los caballos? los temperamentos. Los temperamentos. Sí. Ah, Y lo que pasa aquí con la doma india versus la doma clásica es que la doma india preserva el espíritu del caballo y saca lo mejor de ese temperamento. El caballo puede tener un temperamento, hay muchos que dicen, no, tiene mucha energía, ese caballo no te sirve para eso porque le va a costar mucho aprender. Pero la doma india agarra esa cualidad y la explota a lo máximo. Entonces, todos los caballos, y esto está demostrado, porque los Scarpati, por ejemplo, trabajan para el club de polo argentino. Los mejores caballos de polo han sido amansados por ellos, mira. por la doma india. Porque en el fondo es lo mismo que un niño. ¿Qué más tiempo le das a un niño o menos tiempo que le das a un niño? En el fondo, en su crianza. Oye, y en el trabajo terapéutico que tú hiciste, ¿qué notaste tú ya en términos de la reacción, de el aporte que la experiencia le hacía a quienes se acercaban con las dificultades propias que estábamos hablando? Mira, yo creo que hay terapias como con nombre y apellido, pero para mí el contacto con los caballos en sí, de cualquier forma, ya es terapéutico. Porque como te digo, te lleva a vivir en el presente. Es un paseo, llevando el caballo al lado, es una terapia. Es Más caminante. allá de, claro, de que hay una forma, Una dirección. un camino único. Por eso yo creo que esta medicina debería expandirse y debería ser mucho más masiva y no tan de élite, digamos, no debería ser... Porque caballos tenemos, si tú En vas todos por la lados. carretera, esta carretera está lleno de caballos, lleno. Entonces, el hecho de compartir espacio con un caballo, el caballo está comprobado, se comprueba ahora científicamente, que te lleva el nivel de cortisol casi al 0. O sea, tu cortisol baja al estar en contacto con un caballo O sea, casi te al relaja 0. el estrés y todo Y te baja. regula la frecuencia cardíaca. Por eso se trabaja con pacientes con enfermedades oncológicas. Porque Y- regula tu frecuencia cardíaca. Eso en el día de hoy no lo hace. Sería muy nada. necesario con los Es que caballos en la calle. siempre ocurre cuando se acerca un caballo, siempre algo pasa, ¿sí? Es bien impresionante. simbólico. Es muy simbólico, tocar un caballo es muy, Pero muy es de muy espejo, bonito. ¿ah? Es muy de espejo. Y pienso un poco también en la edad. Cuando son niños o cuando son personas adultas o incluso tercera edad. Pero cuando son, por ejemplo, niños, ¿cuál es la reacción o cómo es la...? Bueno, hay niños que le tienen miedo al caballo por alguna ¿Se produce experiencia. eso, Y lo que ese pasa es que las espejo? malas experiencias con los caballos tienen que ver con la falta de educación. Que eso es algo súper importante, es como que yo le decía a Ángel, estamos muy acostumbrados, somos muy invasivos como sociedad en el fondo. Todo el mundo va, permiso, lo primero que hace el caballo es hacerle así. Yo no te hago así cuando te conozco. Entonces, ¿por qué no podría yo esperar que el caballo me mordiera? Estoy invadiendo un espacio. Ese vínculo, no sé si ustedes vieron algunas fotos que yo tengo, o lo mismo que me contabas tú de la indígena que se le acerca al caballo así. Hay un video Ay, que está en las sí, redes sí. de estos caballos que están en el Palacio en Buckingham. Gran Bretaña. En Gran Bretaña, sí, se Y lo he mucha visto. gente se le acerca y Sí, el caballo es tiende a hermoso, morder. claro. Y de pronto llega una mujer indígena, Y no se hace acerca nada, muy suave y claro. el caballo la toca La así. toca con- Sí, es con hermoso amor. ese video. Sí. Es un acto de hermoso. confianza. El caballo la leyó,
vio que no había en ella algo, porque el caballo, como te digo, no es que lea la mente, el caballo está preparado para arrancar del puma. Entonces, si tú le muestras coherencia, le muestras que estás ahí en el presente, el caballo ve eso, lo siente por su campo. Imagínate su corazón, que te este porte. Su percepción, él sabe, yo les digo, cuando voy a trabajar con alguien, el día anterior voy a la manada, le digo, chiquilla, mañana viene una persona a trabajar, no les digo mucho del tema trabajar, sino que les digo, viene una persona, para que ustedes digan quién quiere trabajar y quién no. Esa es la libertad que yo doy, en un ambiente libre, y tú ves que hay caballos que te miran y dicen, y se van, hay otros que se quedan. Y hay otros que sostienen energía. Yo tengo videos impresionantes donde estamos trabajando con una persona y hay 2 caballos interactuando con la persona y 2 sosteniendo la energía. Y los otros siendo caballos. Hay conductas, porque el caballo está estudiado, ¿ya? No hay muchos estudios sobre los caballos como tan masivos, pero hay ciertos gestos que todos sabemos que los caballos, que yo les digo a la gente, cuando tú veas que el caballo echa las orejas para atrás, él te está avisando. El caballo no es un animal que, como el tigre que va y te ataca. El caballo te avisa. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de leer las señales. Que es lo mismo que nos pasa en la sociedad cuando tenemos conversaciones o qué sé yo. Por eso se generan los conflictos, ¿no? Yo en Rapa Nui ahí me enseñaron, que te lo contaba, esto de que cuando tú transitas por el lado del caballo siempre tienes que tocar, el caballo tiene que sentirte. Y así evitas que se pueda poner agresivo o te pueda eventualmente patear. Porque tú me explicabas que la mirada del caballo tiene ciertas características. El caballo no mira así, mira así. Entonces el caballo tiene un punto ciego. Entonces, por ejemplo, a él le incomoda mucho que le toquemos justo donde todo el mundo le toca, que es acá. Porque no ve. Y le debe incomodar mucho que, por ejemplo, en las carreras de caballo le colocan anteojeras. Sí. Limitan su visión, se le somete a muchas cosas que le generan mucho estrés. Entonces, para mí, ver a caballo en libertad, yo tuve un viaje a California que a mí me cambió la vida. Yo ya trabajaba con caballo en un corral, caballos que han sido rescatados, caballo amansado, y me fui a California, un viaje de diversión, digamos. Y por X motivo me tocó estar en un lugar y apareció una manada de caballos Mustang, los caballos salvajes americanos. Hermosos. Y me cambió la vida, porque de partida, obviamente me pilló en el momento, en el preciso momento, yo no había leído información, no tenía idea que eras Mustang, y logré cosas con esos caballos y después me enteré que era ilegal tocarlo, obviamente no los toqué, pero en el fondo a estar cerca, tanta cantidad de metros, habían un montón de normas, porque están considerados, claro. En Estados Unidos han matado un montón de caballos de esos, porque son peligrosos en el fondo. Pero verlo en ese movimiento de manada, en ese entendimiento donde hay un macho, hay una hembra, donde está la manada, cómo se involucran, cómo resuelven los conflictos, mi viaje seguía y finalmente decidí terminar el viaje ahí y me quedé todo el tiempo ahí, acampando en ese lugar, porque sabía que terminaba el invierno y las manadas bajan a buscar alimento, y todo ese tránsito de los caballos es maravilloso. Y ahí dije, acá hay algo potente que es el trabajo con las manadas, que muy poca gente lo hace, en el fondo, con manadas en libertad. Y me fui de lleno al criadero a trabajar en esa perspectiva de manada. De manada. Entonces estoy en toda una etapa de observación del trabajo con las manadas. Y hay crianza también, ¿no? Sí. O sea, tienes potrillos y todo. Sí, pues tengo todo el ciclo de vida. Entonces muy lindo para la gente que va a trabajo terapéutico, que hoy en día solamente estoy recibiendo personas que llegan derivadas trabajo con un psiquiatra, que me deriva gente como para acompañar el proceso, porque creo que yo soy súper responsable en el acompañamiento. Si no estoy prefiero que seamos un grupo humano acompañando para sostener, si es que no me puedo dedicar al 100%, ¿no? Entonces me deriva gente y hago el acompañamiento, y es increíble como lo que pasa con los potros, que los potros son potros, son sementales, ellos vienen a la vida a reproducirse. Sí, son Están las potrancas, sin amansa, y están las yeguas viejitas, están las madres con la guagua recién nacida. Entonces es muy lindo porque en todas pasan cosas distintas. En todas. Y el efecto, finalmente, en las personas, cuando ya tienen la experiencia, ¿se genera como quiero volver a hacerlo? ¿O siento que con esto ya se generó la sanación? Sí, hay gente que llega súper incrédula, y mucha gente que llega así como por la curiosidad, que quiero saber qué pasa y todo. Y en el fondo ahí tú ves que los caballos le hablan. Todo el mundo quiere volver.
Porque es exquisito estar al lado de un caballo. Independiente que hagamos terapia, no, yo me tomo mate con los caballos, me tomo un café y es increíble cómo, bueno, está estudiado también. Sube la endorfina, sube la oxitocina. Entonces para mí, partir el día en el campo, ir a hacer una meditación con los caballos, ya mi sistema nervioso está en estado zen y puedo enfrentar la vida de otra forma. Entonces, a cualquier persona le va a hacer bien, nunca va a ser una experiencia negativa. Yo he acompañado a personas, como te contaba, en etapas de duelo, que es como en lo que más enfatizo mi trabajo, porque el duelo es muy invisible en la sociedad. Y los caballos, el acompañamiento de duelo, es algo impactante lo que hace un caballo. Caballos que están catalogados mañosos, mordedores, yo los tengo en la manada, que son los caballos más contenedores que existen. Abrazan a la gente, le hacen cariño. Entonces es algo impresionante. ¿Son varios días que trabaja? ¿Esto es un trabajo de varios días? ¿Solamente un día de contacto con el caballo? ¿Cómo se relaciona? Mira, ¿Cómo es la terapia? La verdad es que yo soy súper de observar lo que está pasando y ver cómo se va manejando. Yo recomiendo, sí, y lo que me gusta a mí, cómo me siento cómoda, es un trabajo paulatino, porque se mueve mucha energía. Estar cerca de caballos y en manadas, yo hay veces que yo decido no entrar porque es muy intenso. Entonces yo cuando no estoy teniendo un mal día o estoy con algo que me está ahí haciendo ruido, rumiando la mente, yo no trabajo con caballo, no entro. Por un respeto también que yo le tengo como animales de poder que están en un estado elevado, digamos, y que en el fondo yo voy a entrar a trabajar con ellos, pero yo tengo que ser parte de ellos, o sea, no puedo hacer que sostengan toda la energía y que encima me sostengan a mí. Entonces, en eso yo hay veces que digo, no, hoy día no se puede trabajar con los caballos, me hago a un lado. Oye, tú comenzaste esta historia contando tu experiencia en términos de que todo arrancó con un duelo, ¿cierto? Y ese duelo te llevó a todo este aprendizaje, apertura, conocimiento y vinculación. Y habla siempre de acompañar el duelo. ¿El duelo termina en algún minuto? Esto es mi parecer, ¿no? Yo siento que el duelo no termina. Ese es mi sentir. Lo que pasa es que se transforma. Y el duelo está asociado a algo de mucha tristeza, de mucha pena. Antiguamente recordemos que nos vestíamos de negro, digamos, para llevar el duelo. Yo creo que el duelo se transforma y se lleva de otra forma. Lo puedes transformar en otro camino, digamos. Pero yo siempre echo de menos a mi hermano. Siempre me gustaría verlo. Hay veces que lloro, pero yo no sufro. No sé si se entiende la diferencia. Perfectamente. Y yo te digo esto de acompañar porque finalmente el duelo es algo muy personal. A mí cuando me decían, no, es que el duelo tiene etapas, y yo decía, chuta, yo no me encajo en ninguna etapa. Entonces me siento un bicho raro que no encaja en ninguna etapa. Y los caballos me mostraron que en el fondo no hay etapas en un duelo. El duelo es lo que es y se vive como se tenga que vivir, digamos. Y ojalá acompañado de la naturaleza. Para mí el gran viaje tiene que ver con el volver a ese estado de naturaleza, donde se deshumaniza el caballo, se deshumaniza la naturaleza, y estás tú con el animal en naturaleza mirando tu verdad. Porque el caballo, al obligarte a estar en el presente, porque si no el caballo se arranca, el caballo dice, no, este gallo es peligroso porque no está aquí, tu cabeza está ahí en el trabajo y este no va a protegerme mientras que yo como. Si es súper práctico el caballo, no, yo me alejo, chao. Pero en cambio, si tú estás en el presente, te cabeza a acercar y quieras o no quieras, tenga resistencia o no tenga resistencia, tu conciencia se va a expandir, porque donde hay presente hay conciencia. Muy bien. Ajo. Qué lindo. Oye, y hoy día estás trabajando solamente con este psiquiatra. Sí. ¿Cuál es el tipo de paciente que hoy día estás trabajando? ¿Decías principalmente son niños? No. Yo trabajo en un equipo, sí. ¿Ya? Esto ha sido maravilloso porque yo también en un momento decido abrir el campo, que es un campo familiar, son hartas hectáreas, digamos, no nos topamos, pero lo decido abrir. Me llegó el llamado de decir, pucha, es un territorio, porque todo el mundo me decía, oye, esto es como un paraíso, esto es como un paraíso. Y yo decía, no puedo tener un paraíso y no compartirlo. No va conmigo, digamos. Decido abrir este espacio y comienza a llegar gente, ¿ya? Y bueno, hay casas. Y si no, se construyen casas. La vida me regaló un compañero hermoso que es bioconstructor. Que para fantástico. Maravilloso. Fantástico. Construir es como, o sea, está todo para construir, no necesitamos comprar nada. Entonces ha ido llegando gente que es el equipo con el que yo trabajo,
en el fondo que también atienden personas en el campo y estamos construyendo un lugar muy lindo que se llama Taikuma, Senderos del Alma, que es un sendero caminable en el fondo y para sillas de rueda, donde se pasan por distintos potreros, digamos, hasta llegar a un bosque, que también hay bosque terapia en el fondo. Pero mira, mi idea es abrir el territorio y que entre la gente a trabajar con sus maestrías, porque no nos alcanza la vida, todos tenemos maestrías distintas. Es un poco lo que yo veía cuando miraba su programa, por ejemplo, que al final a mí lo que me encanta de esto es que todos vamos para el mismo lado. Todos logramos llegar a una maestría distinta. Yo, por ejemplo, soy muy amiga, hermanita de José de Pulso 1111. Que también estuvo aquí. También yo sé que estuvo aquí. Y para mí el camino de él es muy distinto al mío. De partida él no tiene caballo, pero al final vamos a lo mismo, apuntamos a lo mismo, que es a generar la conciencia. Entonces, mientras más seamos pulsando ese camino, es mejor. Yo no creo en el trabajo individual, creo en el trabajo colectivo. Trabajo con un maestro de geometría sagrada, meditación, cada uno hace su aporte y lo más maravilloso es que los caballos están ahí para acompañar la maestría que exista. Entonces, según, por ejemplo, hay terapeutas que también le hacemos el viaje a los terapeutas. Yo recibo terapeutas para que empiecen a compartir con caballos y ahí pasan otras cosas. Me imagino que debe ser porque en el todo fondo, un si despliegue. tú quieres trabajar en Taikuma o poder entregar sanación o lo que sea tu maestría en Taikuma, tienes que tener una relación con el caballo porque el caballo va a estar ahí. Y tienes que aprender a convivir en esa naturaleza. Si no, no sé, es muy difícil, ¿no? Porque uno interpone miedo y todo. Ellos son, digamos... Ellos son los protagonistas. Exacto. Ellos están. Ellos colocan las reglas. Exactamente. Claro. Y hoy por hoy me he dado cuenta que para mí el trabajo que más me acomoda es el acompañamiento sin tanta etiqueta de no, vamos a constelar, vamos a hacer esto otro. Porque el caballo entrega toda la información, pero tú tienes que ser capaz de verla. Yo no te puedo decir, mira, el caballo, porque yo te podría decir, el caballo está mostrando esto, pero yo creo en otra cosa. Creo que si tú eres capaz, con tu conciencia, de percibir eso, es que estás en el momento preciso para tomar eso y empezar a caminar el camino. Por eso pasa que la gente va, vive una experiencia muy intensa, pasan días, vamos decantando, y después yo hago sesiones que no necesariamente estamos con los caballos. Podemos estar fuera del corral, tomando un mate, mirando los caballos, como un ambiente exquisito, como reconfortante, pero no con el caballo mostrando cosas, porque de verdad es un espejo, te va a mostrar todo. Entonces, para mí fue como dije, ay, qué rico empezar a trabajar con caballo. Me metí en una lavadora. Entonces, Claro, porque te revolvió todo. me revuelve todo. Constantemente me voy revisando y también me terapeo mucho porque el caballo me va mostrando constantemente cosas. A mí también hay veces que yo digo, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy entrando con miedo? Si yo me paso por abajo las patas a los caballos, pero a ver qué pasa con este miedo. Y bueno, y cuando yo he entrado con miedo, a mí me han mordido caballos, me han pegado patas caballos. Romy, ¿y cómo ha sido la experiencia de encontrarse quizás con otras personas? O sea, también es muy conocido el tema de la hipoterapia y eso es como más conocido y está como más instalado en distintas partes. ¿Te ha tocado encontrar a otros que quieran seguir más o menos el mismo método Sí, hay tuyo harto. y que quieren como Hay harto. capacitarse en eso y ver de qué manera lo pueden expandir? Sí, porque lo que pasa es que, por eso te digo, a mí me encanta recibir o que la gente que es terapeuta o que trabaja con caballo se exponga, digamos, A eso. al habitar manada. Es que la manada sin amansa es una manada que no tiene miedo, porque no sabe lo que hace el humano. Van desde la confianza plena y absoluta a explorarte. Entonces cuando un humano... Tú tienes caballos que han nacido ahí Sí. y que se han criado de alguna... Sí. Tú los has criado de Sí, esta la manera. naturaleza. Es mucho decir que yo lo he criado, Ya, pero pero- se han criado en su naturaleza. Claro, porque están ahí. Y esos son los libertad. caballos que tú nos dices que no conocen este miedo No. o este No hay- humano agresivo. No, porque no saben lo que es una cuerda, no saben lo que es una espuela, no Es que saben por lo que es eso una me parece montura. interesante que lleguen otras personas que sí, sí. trabajan de esa manera Sí. con los animales Y- a es verdad. vincularse. ¿Tampoco herraduras? No, descalzo. Ah, van descalzos. Sí, van descalzos. Pero igual hay que ocuparse Sí, de... va el Juanito, que es un amansador hermoso también, y que él va y le hace su uñita, el spa a la Ah, chica. ya, Le ya, hace su manicure. le hace la manicure. Oye, El casquicure. y ya que nos has entregado este conocimiento muy profundo de tu experiencia, me gustaría saber también si aspectos de la animalidad propia del ser humano también has podido trabajarlo en esta lógica de espejo con el caballo. ¿Animalidad a qué te refieres? Nosotros tenemos emociones, impulsos que tienen una raíz Sí. en nuestro carácter mamífero animal. es Y que- muchas veces las tratamos de
meterlas dentro de un sistema o cohibirlas o refrenarlas. Sí. Entonces puede haber una relación distinta con nuestra propia animalidad. Totalmente, ahí sale. Imposible que no salga. O sea, yo he tenido El espejo gente iba a ser, pero- que hemos estado en sesiones, partiendo de una sesión, un acompañamiento, hay gente que ha ido solamente a pasear y que hemos entrado y que empiezan a acercarse a alguno. Hay gente que sale corriendo, que cree que son dinosaurios. Entonces el caballo mira y como que, ¿qué está ¿Qué le pasando? pasó? Y ven a un loco corriendo en mitad del potrero y yo voy y le digo, ¿qué te pasó? Es que me van a atacar. Y yo, ¿en serio? ¿En qué momento el caballo te va a querer atacar? Entonces ahí sale todo el animal. Y salen cosas. Los niños, por ejemplo, me ha tocado ver niños que empiezan a lamer los caballos. Ah, ¿en Y serio? el caballo se entrega a ese acicalamiento. Y en el fondo ahí yo como terapeuta, ¿qué puedo hacer? Solamente observar y resguardar. Claro. Porque los caballos son grandes, pesan 500 kilos. Entonces tengo que resguardar que el caballo no se vaya a echar cerca del niño porque lo puede aplastar, que le puede hacer una patita, qué sé yo, porque estamos en un animal y con manadas que se mueven muy rápido. Nunca hay que olvidar eso. Exactamente, eso no se puede olvidar, ¿cachai? Y para eso estoy yo en el fondo. Yo estoy para resguardar tu seguridad, porque yo entiendo que el caballo cómo se mueve, todo, para que tú estés dedicada a lo que el caballo te está entregando. Entonces los niños son magníficos, los niños no tienen susto. Los niños, yo les digo, yo nunca les digo, cuidado con los pies del caballo, porque a mí, Scarpati y todos mis maestros de caballos que entienden mucho de caballo, ¿por qué le tienen miedo a las patas? Me dicen. Si el caballo no patea, ¿por qué patea? El caballo te avisa y el caballo te avisa. Por eso hay que estar en el presente. Y yo a veces he tratado de hacer video y el caballo va y me bota el teléfono. Así, chum, fuera. Aquí no hay... cuesta mucho eso. Me cayeron bien. Ah, me cayeron bien. Ahora voy a Entonces, presentar a mis los hijos. niños no tienen susto. Niños que levantan las patas a los caballos así como si hubieran hecho toda la vida. Y el Entonces, tema, es por muy interesante ejemplo- lo que pasa ahí, con esa animalidad que dices tú, porque es muy reprimida. Claro. En los niños está muy liberada, digamos. En Es que en ahí la te iba a mayoría. preguntar el tema, porque tú trabajas con niños también TEA, ¿no? Mira, yo específicamente no, pero sí he acompañado, porque mi círculo de terapeutas es mucho de acompañarse entre terapeutas. Por ejemplo, que yo te dijera, me encantaría que entraras al corral conmigo para que tuviéramos otra mirada. Yo me ocupo de los caballos, tú ocúpate de lo otro, ¿no? Ya. Entonces, he acompañado situaciones con niños TEA y pasan muchas cosas. Depende también el nivel de grado de regulación que tenga el niño. Pero ya cuando logra el acercamiento del caballo, es increíble. Su Y sistema ahí nervioso... viene lo que te decía yo delante también, que el tema de cuando se van. Y ya se van a su espacio, etcétera, niños, adultos, en fin. Y debe ser una experiencia súper significativa. Entonces, sí o sí, dan ganas de volver o hasta de vivir ahí, no Sí, sé. pues, eso es lo que pasa, dan ganas de meter el Entonces, caballo a la cama, porque el olor, Me lo nosotros- presta. el olor al Pero caballo, esa transpiración que eso todo el los mundo... niños, yo lo para encuentro, mí es que un elixir, lo encuentro el olor más rico del mundo. Porque ahí les generas como también una brecha, no sé si una brecha, pero se genera como un acercamiento de algo que los niños no tienen tan, por ejemplo, un niño citadino, No, no pues. es que no lo tengan ahí como a mano. No. Entonces, o sea, estoy pensando un poco cuando uno entra en esto como el tema más terapéutico y tú como padre o madre llevas a tus hijos a esta experiencia, el encuentro fantástico y todo, te dan ganas de... Ahí se genera un cambio importante Sí. de cómo tú... Ahí voy al tema de cómo se generan los cambios a nivel familiar. Es que es muy lindo cuando van familias. Yo he recibido familias, no, que queremos un día de campo, sí, estoy seguro que queremos un día de campo, bueno. Y es muy lindo porque los caballos muestran las dinámicas familiares y ahí ves cómo los adultos hacen el insight. O los niños lo pasan regio. Sí, pues, Se pillan pues. el caballo, yo le hago que los bañen, algunos le hacen trenza. Mientras que los papás están viendo en vivo qué es lo que pasa. Los caballos están mostrando cómo, por ejemplo, hay una madre aprensiva que tapa y los caballos tapan al potrillo. No, Es creo. impresionante. Es un espejo. Entonces, a nivel familiar Se es mueven una experiencia. en torno Sí. a lo que van Los sintiendo caballos que es la familia. constelan sin estar constelando. Te muestran cosas, porque son manadas. Qué en el fondo. fabuloso. Entonces, es una experiencia que queda sellada porque es algo que tú ves. Y el animal es muy lindo, además. Entonces, es un regalo para la familia para que lo tome Sí. como algo para seguir. Sí, en es un su regalo propio porque proceso. te hace consciente cosas que cuestan mucho de repente en la rutina. Volvemos al tema del tiempo. Nadie tiene tiempo, nadie tiene espacio. Entonces te regala un espacio donde no hay tiempo. Donde la naturaleza te abraza y no hay tiempo y el caballo te muestra cosas con tanto amor, porque es distinto que yo te meta en una terapia así como de shock, de mira esto. El caballo te lo muestra con una sutileza, porque el lenguaje del caballo es sutil.
¿Y has tenido toda la libertad del mundo como para ejercer esta terapia? Me refiero, surgen de repente cosas que de repente pueden obstruir, ¿no? O que pueden generar, no sé, pues desde permisos hasta, no sé, gente sí, que de repente... hay gente que dice que es muy peligroso, que hay gente... Lo que pasa es que, bueno, hay gente para todo, digamos. Sí. Pero yo me formé en empoderamiento con caballo con una psicóloga que trabaja psicología gestal, que es Cristina Mars, que es una mujer que vive en la sierra en Ecuador. Y ella, a mí me encanta ella porque como mentora, ella es muy abierta a la información. Y ella me puso en contacto con una persona en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un santuario de lobos. Wow. Donde hace acompañamientos terapéuticos con Con lobos. lobos. Wow. ¿ya? Wow, bravo. Ay, no sé si me gustaría que saliera mi animalito. Ella me Pero un traspasa, animal poderoso. poderosísimo. Ella me traspasa toda la información de ciertos resguardos, porque ella lleva mucho más tiempo, ¿no? Claro. Un animal salvaje, digamos, de tipo Claro. animal. Entonces hay cosas que uno va tomando. Por ejemplo, yo ahora estoy construyendo plataformas entre los potreros. Porque de repente para la gente es muy intenso tener el caballo encima. Tan encima, tan Entonces, cerca. claro, eso se evalúa también, ¿no? Gente que tiene miedo al caballo, yo jamás se la voy a meter a una manada sin amansar. No, No se puede. no, porque va a colapsar muy rápido. El miedo se la va a comer, ¿cachai? O la llevo primero a la manada de la abuelita, que pasan cosas increíbles, pero las abuelitas son más precavidas porque están avanzadas. Sabe lo que el humano puede hacer. Entonces no tienen esa curiosidad de la niña, porque las patrancas son niñas, son no sé, 10, 8 años de un niño, digamos. Y los potros son otra historia. Los potros yo he hecho trabajo como experimentales con colegas, digamos. Porque un potro es un potro. El potro lo único que hace es Pura Su energía. fuerza, Pura pura energía. Pura fuerza. energía. pura energía de reproducción, ¿cachai? Él Oye, quiere ¿y ir a con los reproducir. potrillos también se Es trabaja? hermoso, sí. Las Con los crías, potrillos es sí. hermoso, pero yo acá hay algunos que piensan de una forma y otros que pensamos de otra forma. Hay una corriente que dice que el caballo tiene que ser humanizado al momento que nace. Como tú ves videos de gente que lo agarra, hay gente que los mete a la cama, a los potrillos como si fueran perros y todo. Ya, yo soy de la corriente o del pensamiento que no hay que humanizar al caballo. Que cuesta mucho, que a mí yo me reto a mí mismo porque es imposible no darle un beso, digamos. Pero el caballo en su primera etapa, cuando es potrillo, lo que tú tienes que hacer es generar un vínculo con la madre. Y la madre te permite el acercamiento. Jamás es directo al potrillo. Wow. Jamás. Porque eso, O sea, la madre te permite. y es increíble. te Yo me he accede. metido a potrero donde está la madre y la madre enojada, me tira patadas. A lo lejos, ¿no? Dejando. Mostrando su enojo. Claro. Jamás es al choque. Mostrando su enojo y yo me mantengo ahí tranquila, respirando. Segundo día la madre, tercer día, cuarto día la madre empieza a abrir para que yo mire el potrillo. Después la madre abre completo y deja que el potrillo avance un poco, lo vuelve a bloquear. Y así es un baile de confianza. Si yo me gano a la madre en ese sentido, el potrillo viene a mí con la autorización y el la respeto madre. de la madre. De la madre. Qué bello. Sí, Qué es lindo. O sea, incluso hermoso. relacionalmente. Es un baile. Entonces, no hay que Vale. humanizar el caballo, hay que caballizar al hombre. Exacto, Claro. exacto, eso sería maravilloso. Oye, ¿y qué ha pasado con tu familia? Con esta. Porque Debe es súper ser algo- intenso esto de que tu familia esté relacionada al rodeo Sí. y tú, en un verdadero acto como de psicomagia, Sí. estás Transformar la llevando como interpretación. el amor a un, entre comillas, deporte Sí. que es bastante violento. Sí, es violento. Es violento. Yo, bueno, tengo conversaciones siempre con los amigos de mi hermano por el tema de lo violento que es y todo. Pero para mi familia ha sido un regalo. Es un regalo que yo haya entrado en este camino. Para mi mamá ha sido también parte de su sanación. Porque yo vengo de una familia donde tampoco se habla mucho de los sentimientos, de las emociones. Entonces que yo venga, por ejemplo, acá y para mí la vida es con el corazón abierto o no es, digamos. Para mi mamá ha sido muy curativo. Escucharme hablar de la experiencia, de lo que significa la muerte de mi hermano, para ella ha sido muy sanador. Y mi papá confía nomás. Me entregó y dijo, bueno, no sé, esto es algo... es que No, para él. no lo entiende, no lo entiende. Pero, No lo pero entiende, deja, pero porque deja lo que ve, pase. porque me dice, no te acerques a ese caballo que es mañoso. Nadie se acerca a ese caballo. Y después me ve y me dice, ¿cómo lograste eso? Y le digo, es tiempo, es entrega, es confianza. Es eso. Pero ahí uno dice, otro mecanismo más, otra forma más de ir sintiendo este cambio de paradigma en base al amor. Eso es. Porque en el fondo,
imagínate, pues nosotros hemos visto y hemos tenido grandes discusiones a nivel país con respecto al rodeo, con respecto a si es deporte nacional o no, en fin, toda una cultura asociada. Y de repente surge esta otra como corriente, de una forma de relacionarse con el caballo de una manera diferente. Se está abriendo espacio. Sí, se está abriendo espacio y yo tengo toda la fe y yo tengo todos los amigos de mi hermano invitados al santuario. No, todavía estamos en construcción, ¿no? Pero hay muchos que les llama la atención. Me dice, ¿cómo lográis eso? ¿Cómo así eso? Les llama la atención porque... Tú me contabas que incluso te decían ahí en el campo que es que media yo soy bruja. bruja. Claro. Porque la intención mueve el caballo. Una maga. La intención. Una maga. Yo les digo, la cuerda no mueve al caballo, es la intención la que mueve al caballo. Hay que hacer entonces ahora un antirrodeo. Un espacio de convivencia, a lo mejor. Anterior, previo. Claro, Sí, donde sí. participen también novillos, por ejemplo, Sí. con los caballos. Sí. Y a lo mejor, yo me imagino que tendrán, en la naturaleza se relacionan, por lo tanto, Sí. no creo que ahí haya algo No, premeditadamente negativo. No, entre el novillo y el caballo. Claro. No, totalmente. Yo también junto. ¿Juntas? Mi hijo, así como yo tengo una relación con los caballos, la tiene con las vacas, con los novillos. Ah, mira. A León lo siguen las vacas, conversa con las vacas. La vaca también es un animal muy, muy terapéutico. Y ellos, yo convivo, tengo espacio donde está ahí perro, gato, caballo Novillo. y novillo. Y son Y todos ningún amigos. problema. son todos Bueno, entonces amigos. ese es el antirrodeo. Claro. Exactamente. Claro, y bien- caminar con las vaquitas, caminar con los caballos. ¿Ya has juntado, ya has unido, por ejemplo, en algún momento estos caballos que sí tienen la dinámica ya instalada del rodeo con los caballos Sí. que... ¿Y Sí. qué se da ahí con entre Yo he la manada? trabajado ¿Cómo también. ¿Cómo lo recibe? No, el caballo vuelve a casa. El caballo no se Lo que pasa es que la resiste. gente, por ejemplo, no voy a hablar en general. En el caso de mi padre, por ejemplo, el rodeo es una temporada y después los caballos vuelven al prado. Bueno, eso en el mejor de los casos, nosotros tenemos un territorio donde el caballo puede correr, si no el caballo queda estabulado. Pero la mayoría de la gente lo suelta, porque pasa algo súper interesante con el caballo. El caballo tú le enseñas algo y después tienes que soltarlo al campo abierto. Hay gente que dice, no, se le va a olvidar lo que le enseñé. Al contrario, ahí el caballo incorpora el aprendizaje. Y lo va a reconocer cuando vuelva de nuevo a Es que el tener caballo una aprende una similitud. vez. Ahora, hay que enseñarle lo que le enseñáis por el lado izquierdo, hay que enseñárselo por el lado derecho. Porque tiene ¿cachai? Lo que enseñan por acá es por acá. Por eso algunos guasos te dicen, el caballo siempre se sube por el lado izquierdo. Bueno, que depende de lo que le enseñaste, ¿no? Claro. Pero hay demasiados mitos. Entonces a mí lo que me encantaría es poder abrir este espacio a todos, sin prejuicios, donde se pueda conocer al caballo desde otra mirada. ¿Te proyectas con alguna escuela o algo así? Sí, nunca... En lo que viene, pensando en lo que viene, En lo que ¿no? viene, sí. De hecho, la primera parte del proyecto Taikuma, que es un proyecto también que tiene una patita social, que digamos que me encantaría integración. que recibamos gente. De hecho, recibimos a pacientes del hospital de Valdivia. Sea como abierto a mucha gente. Mi primera parte del proyecto es darle espacio a los terapeutas para que vayan a observar las manadas. Hay muchos terapeutas que trabajan con caballos que no tienen la oportunidad de observar manadas, de interactuar con manadas salvajes o manadas con amansa, con trauma, sin trauma, porque los caballos quedan traumatizados también por muchos temas. Claro. Entonces, eso es muy interesante a nivel de educación. Me encantaría que alguna universidad estuviera pasando una pasantía en el campo para poder entender otras formas de avanza. ¿Ya has hecho Gente que esa estudia cercanía? veterinaria. Todavía estoy ahí en un proceso inicial, pero se me ha acercado gente como a decir, oye, ¿qué pasa si le contamos a los cabros que están estudiando veterinaria de esto? Que es como, Es como la un choque medicina de holística. mundos, Sí. ¿ah? Es un Sí. choque de mundo ahí. Sí, porque el hecho de que uno se relaciona con el caballo y la forma que conocemos es del sometimiento, porque en todo acto de que yo me subo al caballo, independiente que yo hago la monta sensitiva, que sin montura no tiene freno el caballo, solamente a pelo, igual hay un sometimiento porque yo estoy sobre el animal, Sí. ¿ya? Pero en el fondo, cuando tú enseñas que hay otra forma que no tiene que ver con cuerda, te cambia la forma de vivir y de relacionarte, de vincularte. O hasta ni siquiera estudiantes de veterinaria, sino que pueden de Todos. agrícola, ingeniero agrícola, Exacto. Sí, psicólogo. políticos. Político. Oye, aparte que los veterinarios por lo general tienen mucho cariño por los animales. Sí. Claro, y los tratan bien. Sí. Mira, hasta se me ocurre, Oye, claro, empezando en lo político. muy lindo, es un mundo absolutamente nuevo, muy bonito. A mí me encantan los caballos. Tuve la oportunidad, te contaba, en Rapa Nui, me dejaron cuidando un caballo. Fue una cosa increíble. Iba a desamarrar el caballo y me demoraba y el caballo me pegaba, unos empujones, me decía así como, ya, pues apúrate que tengo que ir a tomar agua. Bueno, es maravilloso. Estamos terminando, muchachos. Estamos terminando, Entonces, pero... solamente una cosita.
Pero Una cortita, experiencia. Gine, porque la Gine se pega las preguntas No, cortas. pero no es pregunta, es una experiencia en realidad, porque me llama mucho la atención esto. O sea, a mí me tocó, antes yo hacía mucha montaña y hacía el tema de los arrieros. Y los arrieros tienen una relación con los caballos también súper interesante. Sí. Y bueno, me tocó subirme a caballos ahí, a mí me gustaban los caballos, me encantan los caballos. Pero, pues, y el tema es que yo, no sé, en la personal, así como, ¿y por qué tenemos que amarrarlo así? ¿Y por qué tenemos que sumarlo así? Y yo no lo hacía. Y el caballo seguía solo. Entonces, se podría decir que eso tiene que ver con cómo uno se relaciona con un animal tan noble como este en términos de la actitud. A mí me da lata montarlo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ahora, yo me encantaba montar y ahora me cuesta más. Claro. Y espero una señal del caballo para poder saber, porque en el fondo es desaprender todo lo aprendido y volver a conectar desde el sentir. El caballo te obliga al sentir y nos cuesta mucho el sentir a la mayoría. Entonces, cuando te obliga al sentir, tú logras la conexión con el caballo y puedes montarlo, obviamente. Ojalá que sea sin ninguna cuerda ni nada. Eso se da. Hay algunos que experimentan ahora, montan a caballos donde se sientan arriba del caballo y que el caballo, tú solamente con la intención, el caballo sepa dónde ir. Y eso sucede, no es magia, es algo que sucede. Entonces hay una exploración muy linda que hacer y mi invitación es que ojalá que todas las personas puedan tener acceso a un caballo. Hay caballos que están en potrero. ¿Cómo te contactan? Bueno, me pueden contactar a través de la red social, digamos. Ahora estamos armando una página web con todos los terapeutas que están involucrados también en el proyecto Taikuma. Y bueno, mail también, como Tu Instagram. señales de humo. Bueno, el Instagram lo hemos estado mostrando todo este rato acá. y ahí abajo, pueden- hay una ahí fotografía pueden- maravillosa. Sí. Oye, ¿y este caballito que está aquí? Bueno, este es un regalito que les traje. Oh, qué lindo. Es de madera nativa que estaba ahí en el campo, que estaba botado los árboles de hace tanto tiempo. A ver, muéstralo un poquito Muéstralo a la para cámara. eso ahí. Está hecho a manito, con mucho cariño. Y esto en el fondo yo se lo entrego a personas que resuenan con el camino y que les puede ayudar a recordar la importancia de volver al origen, volver a casa, como le digo yo. Qué bello. El caballo cuando sale del sometimiento humano y vuelve a la manada, vuelve a casa. Así que se lo dejo aquí. como gracias. un animal Lo vamos a de tener como Lo animal vamos de a poder tener acá. aquí, eso, como un animal de, De poder. poder. Aquí lo vamos a Y dejar. dejarlos aquí. más que invitados a que vivan la experiencia, feliz de que puedan vivir la experiencia en algún momento, Muchas abrir las puertas del lugar para que la medicina se expanda. Esta es una medicina muy potente. Oye, tenemos tantas invitaciones, chiquillos. Vamos a tener que hacer un tour. Vamos a tener que hacer un tour itinerante. largo, que Una nos han gira. invitado a temazcales, a No. caballos, a un montón de Itinerancia. cosas. Así que vamos a El tener programa que... se va a ir a itinerancia. Hermoso, Nos hermoso. vamos a pegar una gira. Tal Me cual. encanta, me Sería encanta. bonito. Sería hermoso. Oye, nosotros tenemos que agradecer también a nuestros sponsors, personas que nos colaboran, como Vamos a los ponerla acá. Brujos Love, aquí con sus productos Suma y Moncha, Movie Rental, que también nos facilita todo el equipamiento técnico para sacar adelante este programa, Café La Subida también, un gran colaborador. Pedro que Valdivia también- Norte, Cerro San Cristóbal. Exacto, Café La muy rico. Subida y también Ingenio Digital, que nos facilita todos los discos duros y todo para guardar los programas Maravilloso. Y que y el equipo de todo producción, guardadito. obviamente. También agradecer a todo el equipo que está detrás de cámara y también decirle a todos que entren a nuestro canal de YouTube Círculo de Palabra Chile. Ahí ustedes se suscriben y si ustedes se suscriben, nosotros crecemos como familia. Toque la y campanita, podemos- ponga toque la- like. Exacto, Así ponga like, toque la campanita. Y comparta. Compartir y así nosotros crecemos y crecemos y crecemos y nos transformamos en una familia maravillosa y poderosa. Así que nos comenzamos a despedir. Muchas gracias, Gracias. Romy, Gracias a ustedes. Rodrigo, Nos vemos. Jimé, Gracias. y nos vemos en un próximo Círculo de Palabra. Buen camino, buena vida. Chao, chao. Corazón, que se escuche en todas partes el galope de tu voz, el rugido de tu sangre. Vamos, vamos, corazón, empodera tu sonido hasta hacernos resonar en un gran son.